Un reconocido psiquiatra dice lo siguiente: pasar a la rutina post-cuarentena es como haber pasado por un huracán. Agradeces a Dios que estás vivo, pero ahora tienes que comenzar a reconstruir todos los daños que el huracán dejó. ¿Cómo será la vida después de la cuarentena? Bienvenidos a Esperanza en Tiempo de Crisis. Y estamos aquí una vez más acompañándote en este programa Esperanza en Tiempo de Crisis. Y yo tengo, como siempre, aquí para ofrecerte una revista muy especial hecha para este tiempo. Tiempo de crisis. ¿Cómo encontrar esperanza? ¿Cómo poder conocer más acerca del futuro y más acerca de las promesas de Dios? Solicita esta revista que va a llegar totalmente gratis hasta donde tú estás. Puedes escribirnos a nuestro WhatsApp +5512 98 100 14 60. O también puedes allí ingresar a nuestra página web estudielabiblia.com. Grande abrazo para ti que estás viendo este programa por las redes sociales, por la TV Nuevo Tiempo, por NT Play o por la radio Nuevo Tiempo. Estás sintonizando, estás escuchando este programa. Que Dios pueda bendecirte grandemente. No sé cómo pasaste hoy, no sé cuál es la mayor dificultad que tienes, pero ha llegado el momento de que podamos concentrarnos en las promesas de Dios, porque Dios tiene un mensaje muy importante para este momento. Entonces, para eso vamos a abrir la palabra de Dios y permitir que Él pueda hablar a nuestro corazón. Y antes, vamos a hablar con Él a través de la oración. Querido Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra. Tu palabra es luz para nuestro camino. Tu palabra es esperanza para aquel que no tiene. Tu palabra es paz para aquel afligido. Tu palabra es todo lo que necesitamos para poder renovar nuestra confianza en ti, para avanzar en el camino por más difícil que pueda ser, para poder soportar las dificultades más difíciles, los obstáculos que aparentemente son imposibles de superar. En ti lo podemos superar, porque de ti viene la fortaleza, de ti viene la esperanza, tú eres nuestro refugio. Y hoy queremos que por favor puedas iluminar nuestra mente para que a través de tu palabra podamos encontrar una vez más tu abrazo a través de tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Cuarentena. Cuarentena es el término que hoy más se ha escuchado en nuestro tiempo, por la situación que el mundo está viviendo. Sin embargo, no es un término moderno. Cuarentena es un término ya muy antiguo. ¿Qué significa cuarentena? No necesariamente 40 días. Cuarentena significa, en términos médicos, el aislamiento que una persona debe tener, ya sea para poder evitar o para poder limitar la expansión de ciertas enfermedades. Entonces, cuando hablamos de cuarentena, estamos hablando en sí, más allá del número de días, estamos hablando de el aislamiento, para evitar el contagio, para evitar que una pandemia o cualquier otra enfermedad pueda expandirse. Cuarentena viene del término 4 veces 10, no necesariamente hablando de un tiempo definido. Y bueno, este término apareció allá por el siglo XIV, cuando por la peste bubónica millones de personas murieron infelizmente por esa pandemia. Y es allí donde se dio origen a esta palabra, dando en cuarentena o 40 días literales a todas las personas que estaban pasando o tenían los síntomas o alguna sospecha de esta enfermedad. Y hoy estamos muy familiarizados con esa palabra. Seguramente nunca olvidaremos la palabra cuarentena. Aquello que cerró los aeropuertos, cerró allí los shoppings, los mercados, las calles, aquello que canceló vuelos, que canceló viajes, que canceló matrimonios, aquello que vino para desestabilizar la vida. Hoy es un término obviamente muy hablado, todos nosotros lo conocemos, más hoy yo quiero hablarte qué cosa va a pasar cuando termine esta cuarentena. Es interesante que cuando vemos la expectativa que tienen algunos que conocen y estudian comportamiento social y especialmente la conducta del ser humano ante cierta crisis, no dicen cosas tan bonitas de lo que va a ocurrir después de la cuarentena. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada por lo que va a suceder con las personas después de la cuarentena. Porque más que la pandemia,
que ya afectó a millones de personas. El mayor problema es qué secuelas, qué huellas va a dejar este problema. ¿En qué? Miles de personas ya hoy están viviendo con crisis de ansiedad, personas que van a entrar en depresión, personas que van a tener estrés postraumático, y nuestro mundo no está preparado. Ya venía con muchas enfermedades mentales, pero todo esto va a acrecentar. Y ahora hay una cierta preocupación. ¿Cómo podemos enfrentar toda la crisis que viene? Crisis económica, para comenzar, crisis social y crisis mental. Solamente tenemos dos caminos. Primero, fortalece en Dios, fortalece en las promesas de Dios, confianza en Dios. Y aquellas cosas que no se pueden resolver, tienes que buscar ayuda profesional. Entonces, lo que se viene después de esta cuarentena es muy difícil, por el cual tenemos que estar preparados. Y preparados por la razón de que esta no es la última pandemia que va a pasar el mundo. Van a venir mayores cosas, van a venir, no te traigo muy buenas noticias para decirte de aquí todo va a mejorar, ¿no? Las cosas van a empeorar. La Biblia dice que antes de la venida de Jesús habrá mayor angustia, pero recuerda que mientras la noche es más oscura, el amanecer está más próximo, y esa es nuestra mayor esperanza, porque pronto Cristo vendrá para colocar punto final a esta historia de pecado. Me llama la atención que en la Biblia el número 40, voy a tomar de cuarentena el número 40, se repite en muchas oportunidades. Algunos dicen que 40 es el número de días que una persona debe repetir una acción para que se convierta en un hábito. Hay algunos que al estudiar el número 40 en la Biblia dicen que 40 es símbolo de prueba, es símbolo de juicio, pero también de preparación, de recomienzo, pero sobre todo de oportunidad. Y hoy quiero hablar de oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando hay una cuarentena, siempre habrá un día 41. Voy a repetir eso. No importa cuán larga sea la cuarentena, siempre habrá un día después de la cuarentena. Siempre habrá un día 41. ¿Y qué cosa es lo que sucede en el día 41? En la Biblia yo encuentro muchos acontecimientos, muchas cosas que sucedieron justamente en el día 41. Voy a hacer un breve repaso, no voy a presentarte todos los 40 en la Biblia o las cuarentenas bíblicas, pero quiero mostrar algunas que realmente me llaman la atención. En primer lugar, 40 días y 40 noches fue el diluvio sobre la tierra. Cuando vamos al libro de Génesis capítulo 7, versículo 17, mira lo que dice. Génesis capítulo 7, versículo 17, y el diluvio duró 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Pero existe un día 41. ¿Y qué sucede el día 41? Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 8, versículo 6. Génesis 8, 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Esto me llama la atención. El diluvio aquí representa un juicio divino. Todas las personas que rechazaron la gracia de Dios y no entraron al arca que estaba abierta por 120 años que tuvieron de oportunidad, todos murieron. Solamente una familia quedó viva. Pero ¿qué sucedió después de 40 días y noches de terror, de tormenta, donde se abrieron las cataratas de los cielos, donde el abismo se abrió y la tierra y el agua tragó a todos los moradores? No quedó absolutamente nada sobre la tierra. Después de 40 días, dice, Noé abrió la ventana. Después de 40 días de oscuridad, el día 41 es un día de sol. Entonces préstame atención, no importa cuán larga sea la noche, va a llegar el día 41, aquel día de sol. Y aunque Noé estuvo por lo menos 150 días más, hasta que el agua pueda bajar por completo, porque imagínate cuánto había subido sobre la tierra, aún así el día 41 representaba un nuevo comienzo. El día 41 era una nueva oportunidad. El día 41 era el día de gratitud, porque después de haber pasado 40 días de miedo, donde todo estaba siendo destruido, el día 41 es el día de recomienzo, es el día de una nueva oportunidad, es el día de una nueva creación, y gloria a Dios por eso. Cuando avanzo en la Biblia yo encuentro otra cuarentena, y allí encuentro a Moisés. Moisés pasó en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 hasta el versículo 11 dice así: Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las
tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Estuve en el monte 40 días y 40 noches y sin comer pan y beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En ellas estaban escritas todas las palabras que os hablé Jehová en el monte, en medio del fuego. Y sucedió que al fin de 40 días Jehová me dio las tablas de piedra, las tablas del pacto. 40 días en la presencia de Jehová, y gloria a Dios por esta cuarentena. Fue 40 días viendo allí en la presencia de Dios. Pero el día 41 es un día diferente. Porque mientras Moisés bajaba con las tablas, el pueblo de Israel había apostatado. Fíjate la diferencia. Allí en el diluvio, en el día 41, todos los impíos muertos y una familia salva. En el día 41 de Moisés, mientras él estaba cara a cara en la presencia de Dios, el pueblo había corrido tras los dioses. Había hecho un ídolo de metal. Y el día 41 fue un día de juicio porque murieron todos los idólatras, aquellos que se rebelaron abiertamente y no aprovecharon ni siquiera la oportunidad que Dios les dio para arrepentirse. Llega el día 41. El día 41 puede ser el mayor día de oportunidad o el día de juicio. Puede ser el día de bendición o un día de tristeza. Puede ser un día de alegría o un día de dolor. Sin embargo, para Moisés, después de haber estado 40 días en la presencia de Dios, el día 41 él contempló un juicio de aquellos que se rebelaron. Mientras algunos en la cuarentena pasan en la presencia de Dios, otros en la cuarentena se rebelan en contra de Dios. ¿Cuál es tu actitud en medio de la cuarentena? Y si yo continúo con la historia, voy a encontrar que un día el mismo Moisés envía 12 príncipes para poder expiar la tierra de Canaán. Esos 12, dice la Biblia, que recorren la tierra por 40 días y 40 días. El libro de Números capítulo 13, versículo 25 dice así, préstame atención, 13:25. Y volvieron de reconocer la tierra al final de 40 días. Y cuando ellos volvieron, trajeron lo mejor de la tierra. Solo que después de 40 días llega el día 41. ¿Y qué sucede después de la cuarentena? Ellos vienen, estos 12 espías, para poder dar el informe al pueblo. Y hay 2 tipos de informe. Un informe de fe y un informe de incredulidad. Entre el informe de fe está Josué y Caleb diciendo, vamos a tomar la tierra, porque a pesar de que hay dificultades, esta es la oportunidad para ver cómo Dios nos ayuda. Mientras que 10 espías allí dijeron, no podemos. Fíjate una cosa, el día 41 es el día decisivo. Mientras algunos el día 41 actúan con fe, otros siguen la incredulidad, otros siguen dudando, otros siguen desconfiando de las promesas de Dios. El día 41 es el día decisivo para aquellos que miran una oportunidad en cada dificultad o para aquellos que miran una dificultad en cada oportunidad que Dios les da. ¿A cuál de los dos? ¿O cuál de los dos será tu actitud en el día 41? Y es impresionante que en la Biblia, cuando continúo viendo, en la historia encuentro a un hombre llamado Goliat, que desafió al pueblo de Dios por 40 días. Y cuando voy al libro de 1 Samuel capítulo 17, versículo 16, dice que por 40 días este hombre desafió al pueblo de Dios, maldiciendo incluso a Dios. Pero llega el día 41 y en el día 41 aparece David. En el nombre de Dios se enfrenta al gigante y en el nombre de Dios vence a ese gigante. El día 41 para el pueblo de Israel fue el día de victoria. Tú decides cuándo derribar tu gigante. Tú decides cuándo salir de tu cuarentena de miedo. Tú decides cuándo enfrentar en el nombre de Dios tus mayores gigantes. Pero por favor, que ese día 41 enfrente en el nombre de Dios. No estoy hablando de días literales. Estoy hablando de coraje, de valentía. Estoy hablando de tu confianza en Dios. Que en las crisis, en el miedo, en el temor, tú puedas avanzar confiando en las promesas de Dios. El día 41 puede ser tu día de victoria. Y hay otra historia más. ¿Recuerdas que Elías un día fue amenazado por una mujer? Y él se puso a caminar para el desierto y él quería morir. Entró en depresión. Y allí apareció Dios y le alimentó. Y dice que caminó 40 días y 40 noches. El libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. 40 días y 40 noches y llegó hasta el monte de Jehová, el monte de Oreb.
Imagínate, 40 días y llegó el día 41. ¿Y qué sucedió el día 41? Dios mismo se le apareció en la cueva donde él estaba. Primero apareció como fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Luego apareció como un terremoto, como un torbellino, y Jehová no estaba en el torbellino. Y luego como un silbo apacible y delicado. Y allí Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? El día 41 era el día de coraje, era el día de una nueva misión, era el día de un recomienzo. El día 41 era el día de encuentro, cara a cara con la presencia de Dios. Era el día donde Dios le daba una nueva oportunidad, haciéndole entender que por más difícil que sea el camino, Dios nunca desampara a sus hijos. Y continuando con la historia, encuentro a un Jonás que se fue a predicar a Nínive. Primero huyó, pero luego se fue al lugar que Dios le había indicado. Y allí él predicaba en Jonás capítulo 3, versículo 4 al 6, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y tú sabes qué cosa sucedió con Nínive, el rey y todos sus habitantes? Toda la nación, todo el país se puso a orar, a ayunar. Esos 40 días fueron 40 días de arrepentimiento y llegó el día 41. ¿Y qué sucedió el día 41? Fue el día de la misericordia de Dios. Dios no destruyó a Nínive, Dios perdonó su maldad, Dios vio su arrepentimiento. El día 41 era el día para ver un milagro, el milagro de la misericordia de Dios para alguien que se arrepiente. Mientras que para Jonás el día 41 fue frustrante. ¿Por qué razón? Porque él quería que ellos puedan ser destruidos. El día 41 para Jonás fue un día de aprendizaje, mientras que para los ninivitas el día 41 fue el día de misericordia. Fue un día de gratitud. Y en la Biblia encuentro otra cuarentena. Y esta cuarentena ahora me lleva a Jesús. En el libro de Mateo capítulo 3, versículo 4 en adelante dice, después que Jesús fue bautizado, el Espíritu lo llevó por el desierto. Y allí ayunó 40 días y 40 noches. ¿Estás prestando atención? 40 días y 40 noches. Satanás no se apareció durante ese tiempo. Satanás se apareció en el día 41, porque dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y obviamente, Él vino, se encarnó. Él es Dios, hombre, 100% Dios y también 100% hombre. Él tiene las dos naturalezas. Y Él tuvo hambre. Y Satanás esperó que pase esa cuarentena, donde él oraba, donde él dependía de su Padre, donde él estaba en reflexión profunda para comenzar su ministerio. Y en el día 41 Satanás vino con la más cruel tentación, pensando que así como había derrotado a Adán y Eva allá en el jardín del Edén, ahora sería más fácil derrotar a Cristo en el desierto, usando sus mismas artimañas, diciendo que puede convertir la piedra en pan, mientras que allí en el jardín del Edén le dice que pueda comer de un fruto, porque Satanás sabe que si hay una de las cosas por el cual él puede dominar es a través del apetito, colocando la misma duda, si eres el Hijo de Dios, mientras que allí en el jardín del Edén le dice con que Dios os ha dicho, poniendo siempre en duda la palabra de Dios, usando su misma estrategia. Solo que ahora con una desventaja. Jesús no estaba en un jardín, Jesús estaba en el desierto. Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Y el día 41, cuando Satanás se presentó, después de aquella cuarentena, en reflexión, en oración, en meditación, viene la tentación. Y cuando Satanás creía que de esta dependía toda su victoria, fue derrotado por un escrito está, porque ese es el arma con la cual Jesús derrotó al enemigo. El día 41 para ti puede ser el día de victoria si durante tus 40 días, si durante tu cuarentena, si durante tu necesidad, si durante tu desierto en la vida, tú dependes de Dios. Tú estás en comunión con Dios. Vendrá un día 41 difícil, pero no tendrás miedo. Levantarás la cabeza porque las promesas de Dios están en tu corazón. Y el día 41 será tu día de victoria. Hasta aquí ya vimos, 40 días puede ser arrepentimiento, juicio de Dios. 40 días puede ser un recomienzo, 40 días puede ser una oportunidad, 40 días puede representar el encuentro con Dios. Pero el día 41 va a llegar. Y ese día 41 tiene que ser el día de victoria. No importa cuán difícil sea el camino, no importa cuán difícil sea el porvenir, no importa cómo pasaste aquella cuarentena. No hablando de días literales, de aquel aislamiento, de aquel sufrimiento, de aquello que te llevó lejos. El día 41 llega.
40 días después de su resurrección, Jesús estuvo con sus discípulos preparando para la misión. Después de 40 días quedaron solos. Ahora, para poder vivir aquello que habían aprendido de Jesús, para prepararse para el derramamiento del Espíritu Santo. Pero siempre llega el día 41. Y sabes una cosa, 40 días en la Biblia puede representar oportunidad, prueba, salvación, juicio, pero sobre todo preparación. Porque si tú durante la crisis te preparas, durante la crisis te aferras de Dios, de las promesas de Dios, estás en comunión con Dios, el día 41 va a representar el día de tu mayor victoria. Y nunca olvides, el día 41 siempre llega. La cuarentena pasa. Y no estoy hablando de una pandemia, estoy hablando del dolor, de la cuarentena, de tu dolor, de tu desempleo, de tu traición, de tu desengaño. Estoy hablando de aquella cuarentena que te hace sentir solo en el mundo. Estoy hablando de esa cuarentena de sufrimiento que no está siendo causada por esta pandemia, sino por otras situaciones. Recuerda una cosa, siempre llega el día 41, porque jamás la noche ha derrotado un amanecer. El amanecer siempre ha derrotado la noche. Jamás la muerte ha derrotado a la vida derrotó la muerte. Jamás la esperanza fue derrotada por la desesperanza. El día 41 es el día de oportunidades, el día de victoria. Por eso no desistas, confía en Dios. Los desiertos en la vida, las dificultades y las crisis, el dolor y las lágrimas de los ojos nos hacen recordar en toda cuarentena que el día 41 siempre es mejor. Que el día 41 podemos ver la mano de Dios actuando en nuestro favor. Que el día 41 va a llegar, que la noche va a pasar, que las dificultades un día tendrán un final. Pero todo esto te hacen recordar que no importa el desierto por el cual tú estás pasando, este no es tu hogar. ¿Sabes una cosa? Gracias a Dios por aquellas cuarentenas de la vida, por aquellas cosas que a veces nos aíslan, por aquellas cosas que nos llevan al desierto, por aquellas cosas que no entendemos, por aquellas cosas donde perdemos y sufrimos. Todo eso nos recuerda que este no es nuestro lugar. ¿Y sabes cuándo terminará la cuarentena para nuestro mundo? El día que Jesús regrese. Porque el día 41 cantaremos el mayor cántico de victoria. El día 41 levantaremos los brazos para decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado por mucho tiempo. El día 41 representa un nuevo amanecer. El día 41 representa un nuevo comienzo. El día 41 representa la oportunidad que Dios te da para poder vencer todas tus dificultades, para recomenzar de nuevo. Pero en esta cuarentena de la vida, no importan los días, no estés contando los días. En este proceso difícil, aférrate a Dios. Confía en Dios, espera en Dios. Que el día 41 está llegando. El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 12 hasta el versículo 14, el apóstol Pablo tiene un desafío para todos nosotros. Romanos 13, dice así, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, ya se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, vestidos del Señor Jesucristo. Y por favor, no proveáis para los deseos